Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy Irene. Yo, Verónica. Y nos falta una tercera componente, que es María, que debería estar con nosotras, no ha podido venir. Hace 2 años tuvimos el curso de EVO 3 y EVO 4 con alumnos con discapacidad intelectual de entre 15 y 16 años, y María y yo éramos tutoras de cada una de un curso. Vero es la profe de educación física. Y bueno, pues empezamos el curso y empezamos a detectar ciertas dificultades, no solo en el aula, sino como detectamos algo muy concreto en cuanto a cómo se relacionaban. Vimos ciertas cosas, sobre todo fuera del entorno aula, y queríamos cortar ciertas actitudes y enseñarles a tener otro tipo de relación entre ellos. Nosotras, María y yo, en lengua íbamos a trabajar el cómic, y Vero iba a trabajar judo. Entonces decidimos que si uníamos las dos cosas podía ser un proyecto atractivo para ellos, para meter de forma transversal y como objetivo concreto el cambiar esta manera que tenían de relacionarse. Entonces, yendo a la parte importante, que es la parte de la descripción de la práctica, pues podemos decir que eso, estamos en un entorno de un colegio de educación especial, con chavales que forman parte de un mismo ciclo de 2 clases, de educación básica obligatoria. En vez de secundaria, que es lo típico que estamos acostumbrados a escuchar, sería básica. Entonces, nos ponemos en marcha y nos ponemos a trabajar en educación física y en lengua y literatura en conjunto, con los contenidos de judo y cómic, que aparentemente parecen súper dispares, pero aquí es donde encontramos la unión y donde creamos el proyecto. Por una parte, con el contenido de judo nos metemos en la parte del respeto a los compañeros, que implica el respeto al rival a través de las normas, y la técnica muy importante, sobre todo para una buena ejecución y que no haya riesgo de lesiones y demás. Y a través del cómic como contenido en lengua, todas las características, además es un formato literario que nos permite un abanico de posibilidades muy grandes, porque podemos acceder desde todos los niveles de aprendizaje, dado que es un formato muy visual y con textos muy concretos, que podemos llegar a todo tipo de alumnado. Por eso la parte de las características, la creación, la secuenciación de enlace, nudo, conclusiones. ¿Y todo esto para qué? Pues para lo que ha explicado Irene, es tratar estos valores que veíamos que estaban produciéndose sobre todo en esos espacios desestructurados, de sobre todo cambios de clases y patios, que era sobre todo pues, los conflictos que luego van a dar sentido a estos cómics y a este desarrollo. Sobre todo lo que hicimos primero fue identificar los conflictos que se estaban produciendo dentro del ciclo, luego ya los enfocamos desde el role-playing para que ellos reflexionaran qué estaba pasando y cuáles eran, es decir, que los identificaran, y también esas emociones que les producía una vez estaba pasando, qué me producía, cómo me sentía y por qué quería cambiar ese conflicto que estaba sucediendo. Nos pusimos en marcha y uno de los pasos que dimos fue elegir cómic. Entonces, bueno, pues elegimos los más conocidos así por todos, Bola de Dragón, Sailor Moon y Ranma. Entonces, antes de elegir estos cómics, trabajamos en lengua cómo se podían crear, qué eran los bocadillos, cuándo se utilizaban, etcétera. Cuando ya tenían un poco contacto con todo esto, ya hicimos el guión de cada uno de estos 3 cómics. Entonces, si os fijáis, cada título iba dirigido a una de las dificultades o problemas que encontramos al principio, ¿no?, de relación. Bola de Dragón, jugar juntos; Sailor Moon, si me tratas así no estaremos juntos; y Ranma, no dar abrazos por detrás. Entonces, bueno, cómo dividimos al alumnado en estos cómics fue que parte de ellos iba a actuar o iba a representar su cómic según el personaje que tuviera, pero luego estaba el grupo de los villanos, que evidentemente pues no era muy atractivo ser villano porque iban a hacer cosas malas, pero lo atractivo que tenía el ser villano es que iban a participar en los 3 cómics, cosa que los demás solo en el suyo propio. Entonces, bueno, también les gustó esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar cada uno de ellos. Y ahora también, ¿cómo trabajamos como desde las 2 asignaturas? Claro. Pues bueno, esto ahora después. Sobre todo fue el conjunto de poder generar esos espacios en asignaturas tan diferentes. Desde lengua y literatura se abordó más el cómo elaborar las historias y crear las historias, obviamente con todo el proceso anterior
de aprender mi personaje, de escribir mi personaje, cada uno al nivel de aprendizaje, que lo vamos a ver después, y en educación física desde el respeto al rival y, claro, ese respeto que buscábamos también en esos espacios en los Desestructurados. que se estaba produciendo el conflicto. Entonces, yendo a la descripción de las metodologías, sobre todo nos centramos en la reflexión del alumnado en estos conflictos. Partimos desde ahí, desde las teorías cognoscitivas, para luego ir desde una metodología activa en la que el alumno era partícipe de su propio proceso de aprendizaje y nosotros al final estábamos de guías. Guías en hacerles sentir, bueno, sentir no, ver qué estaba pasando, sentir qué emociones experimentaban después de eso que no nos gustaba y entonces fuimos enfocándolo a través de primero, de forma más directiva, con estilos de enseñanza más directivos, como podían ser en judo, por ejemplo, no puedes aprender a hacer una llave si no has aprendido cómo caer. Entonces tiene que ser muy directivo para luego ya una vez que eso está solucionado, pues ir a partes más resolutivas en las que ellos eran descubridores de su proceso de enseñanza y al final aplicaban la resolución de problemas y sobre todo partiendo, por ejemplo, aprender cómo funcionaban las viñetas para luego saber qué diálogo meter o aprender cómo funciona el cómic para saber qué secuenciación hago y de ahí seguimos viendo los Bueno, criterios. exacto, los criterios en los que nos fijamos en cada una de las, las dos asignaturas. En cuanto a judo, veíamos primordial que hicieran bien el saludo, puesto que aparte de que es muy importante en este deporte, para nosotras era importante que se saludaran correctamente porque iba a ser lo que luego iban a trasladar al resto de su ámbito de vida, ¿no? Saber saludar y saber despedirse. La seguridad en concreto en judo, bueno, pues porque tenemos un alumnado muy variado y tenían que aprender cómo hacer una llave o un movimiento con según qué compañero le hubiera tocado. En cuanto al cómic, bueno, nos fijamos en las características principales del cómic, pues cómo hacer las viñetas, cómo utilizamos los bocadillos, cómo hacemos el diálogo. Y en cuanto a conducta, que era lo que más nos importaba, es que fueran capaces de aprender y de darse cuenta de eso que estaban haciendo y cómo poder generalizarlo fuera del entorno aula. Entonces, sobre todo las herramientas que más utilizamos nosotras fue sobre todo el momento de discusión entre las tres compañeras que estábamos en el proyecto, el feedback directo, porque la verdad es que hicimos coincidir momentos de asignatura, sobre todo ellas como tutoras bajaban a la clase de educación física, que era donde más podíamos compartir el espacio, que era ahí cuando ellas tenían programación, y ahí era el feedback directo mediante la observación. Observación directa, sobre todo, de lo que pasaba en los patios y en los cambios de aula y observación directa de lo que estaba pasando, de lo que estábamos creando, ese proyecto que estaba ahí naciendo. Entonces, sobre todo, fue feedback de vamos por este camino, seguimos por el otro, hoy vamos a trabajar esto, mejor darle más importancia a esta secuencia, porque implica que en el patio está pasando esto, entonces ahí fue naciendo el cómic y estaréis viendo que os lo pasarán, igual que esto fue una parte que pasará por el aula y vosotros lo veréis los que estáis en el otro lado de la cámara, pues aquí en pequeñito y un poco a través de la pantalla, pues surgió todos estos resultados que vamos a ver. Tuvimos la suerte que en nuestro centro celebramos al año la Semana de la Lectura. Entonces, lo que en principio iba a ser un proyecto que se iba a quedar en este ciclo, en EVO 3 y 4, pues pudimos presentarlo al resto del cole, incluido a los padres. Entonces, presentamos el proyecto, bueno, antes de deciros cómo lo presentamos, los resultados obtenidos de esta práctica fue que los alumnos evidentemente ampliaron sus contenidos académicos, puesto que aprendieron a hacer un cómic, cada uno a su manera y con sus necesidades de apoyo, pero lo consiguieron todos, a mejorar mucho, que es lo que más nos importó, la relación entre ellos y cómo empezaron a relacionarse con los demás. Y en cuanto al centro, pues pudimos, ya os digo, transmitir todo este proyecto y que se pudiera hacer tantas veces como se quisiera y en cualquier clase. Entonces, lo presentamos de tres formas. Una es esta que está pasando por aquí, que es la que os hemos enseñado. En vez de ser imágenes de los personajes reales, son ellos mismos, con los diálogos que diseñamos nosotros. Otra forma fue en el panel que veis, ese tríptico, donde se ven los tres cómics que también salen sus imágenes. Y en el panel que veis arriba es como el making of, que se ven fotos de cómo ellos trabajaban en equipo, cómo fueron trabajando los personajes.
Y ya la tercera manera de que presentamos nuestro proyecto fue que ellos lo expusieron al momento delante de todos, y nosotros os hemos traído un vídeo para que podáis disfrutarlo. De hecho, aquí la parte en la que se ve el vídeo, porque esa unión de judo y el cómic dio parte a una secuencia escenografiada, que es la que vamos a ver y donde más vais a entender el proyecto. Y ahí va. Bueno, esto fue obviamente el resultado final, donde aparte de exponerlo al resto del cole, porque fue justo pre-pandemia, hicimos esto y nos mandaron a casa. Fue justo antes de esas prácticas que habéis expuesto vosotros, pues esto fue el momento justo antes. La verdad que la conclusión fue esos vídeos que habéis visto, que fueron justo con las familias, que invitamos a las familias a que vinieran y ahí nos mandaron a casa. Y bueno, los retos y dificultades que hemos encontrado en esto, pues sobre todo ha sido adecuar sobre todo la práctica a las diferentes necesidades de apoyo, porque habéis visto que eso pues es un cole de educación especial con discapacidad intelectual, pero al final también tenemos otras discapacidades asociadas. Entonces, por ejemplo, a la hora de judo, de unir las parejas, pues obviamente diferentes características físicas, diferente fuerza, pero habéis visto en el vídeo claramente cómo características tan dispares se unían porque sabían tratar, gracias a la técnica adquirida y a las medidas de seguridad, cómo ejecutar la técnica bien, ejecutarlo con cuidado. Entonces ahí se ve como si fuesen profesionales totalmente con todo lo que adquirieron. Pero sí que fue uno de los retos a asumir. Otro de los retos, por ejemplo, en lengua. Por eso el formato del cómic, que es tan visual y tan directo para los alumnos.
Por otro lado, por los tiempos de trabajo, lengua por un lado las tutoras y educación física, horarios compatibles es difícil. Entonces sí que gracias también a la dirección del centro y por otro lado, obviamente ellas tienen más facilidad de bajar la educación física, pues conseguimos conjugar esos horarios y poder coincidir simultáneamente muchas veces y de ahí ese feedback directo que hubo constantemente. Y una de las dificultades o retos que tenemos de futuro, pues poder hacer herramientas más objetivas, porque todo fue muy verbal, muy directo, pero nos falta algo más sistemático, como una rúbrica o cualquier otro sistema en el que se pudiera plasmar y valorar de una forma mucho más objetiva. Así que con eso, aquí Muchas tenéis la gracias. práctica. Muchísimas gracias.